Pues el partido del otro día, la verdad, un poco lo que nos esperábamos. Sabíamos lo que ya habíamos hablado en la previa, que nos iba a costar, que era un campo difícil, que no estamos acostumbrados a ello, pero bueno, la primera yo creo que no estuvimos mal, pero bueno, al final 2 goles ahí, el segundo de un penalti en el último minuto, bueno, ahí nos tal, empezamos la segunda parte, la verdad es que muy bien, marcamos pronto, yo creo que tuvimos oportunidades, todos estábamos viendo que íbamos a tener muchas opciones en el partido, ya no solo de empatar, sino a lo mejor incluso de remontar, pero bueno, luego cometimos, cuando estábamos mejor, cometimos un error, bueno, pues parecido también al que habíamos cometido en Candás, también con el 2-1, y bueno, eso ya nos penalizó. Bueno, al final fue como fue. Nada, ya sabemos que ese tipo de campos y a domicilio nos va a costar y que tenemos que aprender de ello. Sí, bueno, queriendo eso, pero también sabiendo que volvemos a nuestro campo, volvemos a nuestro entorno un poco también y que va a ser todo un poco diferente en cuanto a nuestro juego. Podemos pues hacerlo, yo creo, un poco mejor aquí y bueno, al final fueron 2 salidas que ya sabíamos que nos iba a costar. El tema es que fueron seguidas, con lo cual parece un poco más grave de lo que es, que bueno, lo que tenemos que hacer es que nos afecte también lo justo. Bueno, pues espero un partido competido como son todos en la categoría, además con un buen equipo como el Coyoto, con buenas individualidades, con gente rápida arriba como Brian o con Chris, bueno, con Quique, con muy buenas cosas, un equipo ordenado además, que Javi también lo tiene muy bien ordenado, muy bien, saben a lo que tienen que hacer, y a partir de ahí, bueno, también entiendo que nosotros haremos cosas bien y bueno, y creo que vamos a tener opciones de llevarnos los 3 puntos, que también nos hacen falta. Sí que nos ayudaría, sobre todo por eso, porque estas 2 salidas, al ser consecutivas y saldarse las 2 con derrota, pues bueno, hacen un poco de mella en la moral de la gente, pero bueno, yo creo que en ese aspecto estamos recuperados y claro, una victoria pues nos reforzaría y nos daría más tranquilidad pues para seguir.